Buenas tardes, mi nombre es Julia Adriana Díaz Lezama, presentando para la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. Esta es la unidad 3, análisis de varianza. Vamos a comenzar con el análisis de varianza de un solo factor. Las definiciones, primero que nada. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F, o distribución de Fisher, que tiene las siguientes propiedades. No es simétrica y no puede ser negativo. Aquí esto no nos deja verlo muy bien. No puede tener valores negativos. Tiene que avanzar del 0 en adelante. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales, plantea que en la hipótesis nula hay por lo menos 3 medias iguales, 3 o más medias son iguales. En caso de que al menos una sea diferente, entonces estaríamos ante la hipótesis alterna. Un valor de P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula. Si P tiene un valor mayor que 0.05, entonces tenemos evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Porque 0.05 es el valor que normalmente se utiliza, es como el valor promedio que hemos estado utilizando de cajón para los videos anteriores también. No sé si lo recuerdan. Y aquí tenemos el ejemplo estadístico de prueba de Fisher pequeño, valor de P grande, aquí, y valor de P pequeño. Entonces, el valor de Fisher estaría aquí. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Requisitos. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. No podemos tomar muestras de diferentes categorías muy diferentes, porque no tendría sentido este análisis. Y vamos a verlo más claramente en un ejemplo. Nos dice medición de desaceleración del pecho en grados en pruebas de choques de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre de un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar, era G de gravedad. Y tenemos aquí una palmada en la espalda, son 4.1 G, desplomarse en una silla equivale a 10.1, bajar un escalón equivale a 8.1. Estos son algunos de los ejemplos de fuerza G. Y vamos a tener aquí nuestro ejercicio. Nos dice, utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Vamos a ver, seguimos grabando. Seguimos grabando, muy bien. Ok, ¿cuáles son los 3 poblaciones que vamos a utilizar? Había olvidado la palabra. Auto, compacto, auto mediano y auto grande. Las 3 categorías son de autos, pero hablamos de distinto tipo de auto. Tenemos 10 muestras de cada tipo de auto. Y así están nuestras 3 categorías. Entonces vamos a ir a Minitab, donde ya están los datos vaciados en distintas columnas, lo cual pues nos facilita mucho el realizar esta prueba. Lo primero que vamos a hacer es una prueba para ver si las varianzas
que vienen de la desviación estándar al cuadrado de estas tres poblaciones son iguales o son muy diferentes. En el caso de que fueran muy diferentes, pues no podríamos llevar a cabo el análisis del análisis de varianza porque pues los resultados no serían confiables. Ok, entonces para esto vamos a ir aquí a estadística, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Vamos a seleccionar la opción de que los datos están en una columna separada y vamos a poner aquí los tres datos. Creo que no vamos a mover nada aquí. Nivel de confianza vamos a dejar este. ¿Por qué? Porque es el que nos marca el intervalo el valor de P, 0.05. Entonces, nivel de confianza vamos a poner 95 gráficas. Vamos a dejarlo así. No vamos a mover nada. Ok, vamos a aceptar. Bueno, aquí ya vemos el rango de valores para cada uno. Nos dice prueba de igualdad de varianza para los tres, múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar con alfa igual a 0.05. El autocompacto agarró de 3 hasta casi 9. El mediano pasado los 3 abajo de 8. El autocompacto de 4 a pasadito los 7. Si no las tuviéramos aquí en la misma, abarcando el mismo rango de números, aquí nos dice que serían significativamente diferentes, pero aquí podemos ver que sí se sobreponen de alguna manera. Y aquí podemos ver en comparaciones múltiples el valor de P es 0.979, es casi un entero, es muy elevado, muy por encima del 0.05 que nos requiere para poder proceder. Igual en la prueba del EBN nos dice que el valor de P es de 0.808. Varía porque pues toman en consideración diferentes datos, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a ir a estadística, ANOVA, vamos a ir a un solo factor, columna separada. Igualmente vamos a escoger autocompacto, mediano, grande. En comparaciones vamos a elegir todas, queremos revisar todas las comparaciones. Vamos a aceptar. En gráficas vamos a elegir, queremos la de 3 en 1 para los residuos, los demás los dejamos igual. Opciones, queremos el nivel de confianza del 95%. Resultados. Ok, vamos aquí a aceptar ya que movimos todo lo que queríamos y tenemos un montón de gráficas porque le pedimos que nos diera todas. Vamos a dejar esta al final. Vamos a gráfica de intervalo de autos compactos y medianos y grandes. 95% para el intervalo de confianza para la media. Podemos ver que sus medias se ubican en diferentes puntos. De alguna manera se sobreponen, pero las medias pues están ubicadas en diferentes puntos. Gráfica para autos. ¿Cuál estamos buscando? Vamos a ver esta que nos dice HSU, Donet, Fisher, Tukey. Aquí queríamos comenzar. Esta pues es muy similar a la anterior. La de Tukey nos dice que para que puedan ser significativamente similares, los tres tendrían que tener en su intervalo el valor de 0. Si no toca el 0 o si termina, su terminación está sobre el 0, significa que son significativamente diferentes. En este caso, la prueba de Tukey nos arroja tres comparaciones: el auto mediano con el compacto, el grande con el compacto y el grande con el mediano. Y podemos ver que la comparación de auto grande y auto compacto no toca el 0, se queda muy lejos. Esto nos dice que por lo menos una de las medias es muy diferente a las demás
y aquí estaríamos muy cerca de corroborar que pues el análisis de la varianza nos arroja que habría que rechazar el hipótesis cero. Pero vamos a ver los demás, ¿no? Aquí tenemos el de Fisher. Aquí podemos ver que igualmente tenemos la comparación del auto mediano con el compacto, grande con compacto y grande con mediano. Aquí la comparación de auto grande con compacto se quedó todavía más lejos del cero. La estimación está en menos 5,7 y su intervalo desde menos 9,79 hasta menos 1,67. En la otra se había quedado en menos 0,75. En la anterior ya subió todo un número más. Esta es la de Dunet. En la de Dunet solamente nos arroja dos comparaciones. Solamente utiliza dos categorías. Entonces, en la prueba de Dunet, si dos valores son significativamente parecidos, pues los agrupa. Entonces aquí nos hizo nada más la comparación de auto mediano con compacto y de auto grande con compacto. No vio la necesidad de comparar grande con mediano. Igualmente podemos ver que pues sus intervalos de valores están muy diferentes. La comparación de auto grande con auto compacto de nueva cuenta no incluye el cero. Y también se quedó a 1,04 de llegar al cero. Todavía un poquito más para poder decir que lo incluyó. También de nueva cuenta nos dice que pues son significativamente diferentes comparando con su media de control. Y la prueba de HSU nos dice, aquí sí tenemos que, con los valores que ellos utilizan para esta prueba, que se utilizan para esta prueba, la de auto grande con compacto sí alcanzó a tocar el cero, pero pues realmente no lo contiene como tal, está en la orilla. Nos dice si un intervalo tiene cero como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. ¿Qué es cota? Esto, que esté en la orillita. Podemos ver que de nueva cuenta, esta media es la que nos está causando dolor de cabeza porque no contiene el cero. La gráfica de residuos para los tres nos dice, tenemos la probabilidad normal, la de ajustes y el histograma. El histograma podemos ver que está bien distribuido. Podemos imaginarnos aquí el poner una campana de Gauss. Aquí están bien distribuidos sobre la línea de la probabilidad normal. Podemos ver que no hay valores que se separen de los demás, que sobresalgan, ¿no? Perdón, esta es como la que ya habíamos visto. Y bueno, ahora vamos a los datos. Aquí en los datos nos dice que la hipótesis nula marca que todas son iguales, la hipótesis alterna que todas son diferentes. El nivel de significancia, ya lo mencionamos, alfa es igual a 0,05. Aquí tenemos el factor que se utiliza, 3 niveles, los valores que son los tipos de auto. El valor de Fisher es de 4,09, el valor de P es de 0,028. Vamos, todo esto ya lo mencionamos. Intervalos de confianza, desviación estándar, media. Ok, esto es lo que mencionábamos, que para la prueba de Tukey, ¿dónde estaba la prueba de Tukey? Vamos a verla. Puede ser posible, ¿no? Aquí está, era la última. Muy bien.
Aquí teníamos que había una que se salía, que era la de grande a compacto, mediano a compacto estaba bien y auto grande a mediano estaban bien. Entonces aquí ok, nos dice que el auto mediano se puede agrupar tanto con los valores del auto compacto como con los valores del auto grande. Mediano o compacto quedaron muy similares a la comparación que se hizo de grande a mediano. Por estas razones que los agrupó así. Auto compacto sería la agrupación A, auto grande la agrupación B, y el auto mediano cabe en ambas categorías. Vamos a Fisher, igualmente las mismas agrupaciones A y B, con los autos medianos en ambas agrupaciones. Estamos buscando, es que en español sea diferente. Aquí está, me lo brinqué. Análisis de la varianza, esto es lo que queríamos ver, me lo brinqué. El valor de P para el análisis de la varianza fue de 0.028, esto es decir, por debajo del 0.05 que requeríamos para aceptar la hipótesis nula. Esto nos dice que no tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa de que al menos alguna de las medias es diferente. ¿Okay? Y tenemos el valor de F o valor de Fisher de 4.09. Tenemos la R cuadrada ajustada es de 17.59, la cual pues la podemos atribuir a la variación. El intervalo de confianza. Los grados de libertad. Ok, el intervalo de confianza aquí en 2K podemos ver que este fue el problema. La comparativa de auto grande a auto compacto nunca tocó el cero, se quedó en menos 0.75. Y el intervalo de confianza, recordemos que nos dice que por lo menos el 95% de 100 muestras que tomáramos de esta comparativa o de esta van a estar dentro de estos rangos de valores. En este caso, 95 de 100 no van a tocar el cero. Y por lo tanto, pues no se puede aceptar la hipótesis nula. Vamos a rechazarla para este ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Ok, siguiente ejercicio. Nos dice lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de media H y C por las siglas en inglés de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Esa es la pregunta. Ok, entonces aquí ya lo tenemos abierto, ya tenemos los datos vaciados, las lesiones. Ok, para autocompacto, mediano y grande. Primero que dijimos, pues tenemos que hacer una prueba para ver si las varianzas que vienen de la desviación estándar al cuadrado de estas tres poblaciones son iguales o son muy diferentes. Entonces vamos a ir a estadística, vamos a ir a ANOVA, prueba de igualdad de varianzas, datos, columna separada. Y no vamos a mover nada más. Vamos a ir a aceptar. Ok. Aquí tenemos que el valor de P es muy pobre. No.
No, estoy viendo mal. El valor de P está por encima del punto 0,5. Me fui con la finta porque vi 0,12. No, es 0,12. Si fuese 0,012, nos indicaría que no son lo suficientemente similares. Serían muy diferentes. En este caso, el valor de P, tanto para la comparación múltiple como para la prueba LBN, es superior a 0,05, por tanto podemos proceder a hacer el análisis de la varianza. Y de hecho aquí podemos ver que de alguna manera todas se encuentran en algún punto. ¿Okay? Si no se sobrepusieran, no significaría que las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes y no podríamos proceder. Entonces vamos a proceder. Desviación estándar, ANOVA, un solo factor, porque estamos trabajando con un solo factor todavía. Y las respuestas las vamos a poner aquí. En gráficas. Queremos igualmente verlas todas. Yo, como ya nos dimos cuenta, los valores nos arrojan muy similares. Ah, caray, no, cancelar. Queremos ver aquí 3 en 1. Las comparaciones, aquí sí queremos verlas todas. Digo, cada uno utiliza sus propios criterios, por lo tanto no nos salen nunca idénticas, pero podemos ver que no se equivocan, no nos dice una no y otra nos dice sí, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos es la gráfica de residuos. Aquí podemos ver que igualmente se mueven de manera muy uniforme, excepto estos dos valores que se salen un poco, pero no tanto para marcarnos un foco rojo. Aquí están los residuos para los ajustes y el histograma, pues más o menos podemos ver aquí una campana de Gauss no muy perfecta, pero podemos ahí verla. Ok, gráfica de intervalos de lesión en comparación con el 95% intervalo de confianza para la media. Podemos ver que sí son bastante similares en la lesión en los medianos con la lesión en los grandes. La de los de autos compactos pues está un poquito más alejada, la media está en 431.5, la de los medianos en 390.6 y la de los grandes está en 385.8. La de HSU. Podemos ver que todas tocan el 0. Todas las pruebas tocan el 0, lo cual nos dice que son significativamente similares estas tres comparaciones. ¿Cuáles son las comparaciones? Auto compacto con mediano, mediano con compacto, y grande con compacto. Bueno, de alguna manera decidieron agruparlos de esta manera, pero podemos ver que en las tres comparaciones que nos dio, de alguna manera todos están abarcando un rango de valores similares y todos incluyen el 0. Intervalo de confianza simultáneos de 95% para la prueba de NeuNet, que es solamente nos da dos comparaciones, grande con compacto y mediano con compacto, y podemos ver que son pues casi idénticas. Aquí la media la vemos en el menos 45.7 y aquí en menos 40.9. En Fisher podemos ver que uno de los puntos intermedios está prácticamente en el 0 y los otros dos, aunque no están en el 0, pero todos los valores que se sobreponen están muy similares, solo se salen un poquito por las orillas. Todos esos valores, digamos que centrales, se encuentran muy similares en todos. Y la prueba de Tukey, pues podemos ver igualmente que las medias correspondientes son significativamente similares, los tres. Nos vamos al análisis de la varianza y el valor de P es de 0.676. Es bastante elevado, muy por encima del 0.05 que nos pide para poder aceptar
la hipótesis nula. Entonces, con estos datos podemos ver que tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula. ¿Cuál fue nuestra hipótesis nula? Bueno, aquí la podemos ver hasta arriba, pero también la podemos ver en nuestro programa. Que todas las varianzas son iguales. Todas las varianzas son iguales. Entonces nos dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. No, yo creo que los datos no sugieren que los automóviles grandes sean más seguros. De hecho, creo que sugiere que son pues relativamente iguales en cuanto a seguridad, pero si vemos pues las comparativas, por ejemplo, la lesión en vehículos grandes, vemos que su desviación estándar está en 175.26, su intervalo de confianza va de 98.78 a 408.82. Si consideramos que un número grande implica mayor lesión o una lesión mayor, podríamos entender que si tenemos estos datos más eh, elevados, sugiere que probablemente el menos seguro de los autos sería el grande. Depende necesitaríamos más información acerca de los datos que tenemos aquí. La R cuadrada ajustada aquí está básicamente en 0%. Las medias, 175.3 para los grandes. Aquí tenemos otro intervalo de confianza para sus medias de 304 a 467. En este caso, con este dato, creo que sí sería más fácil entender que los autos grandes son más seguros. Vamos a volver al otro, intervalos. Ok, Bonferroni, es que esa no es la que estamos usando. Entonces, de acuerdo a las medias, creo que sí. Creo que si utilizamos el intervalo de confianza del 95% para las medias, sí podríamos entender que según estos datos nos está indicando que son un poco más seguros. Pero a final de cuentas son muy similares los datos que nos arrojó para los tres. Así que, ¿qué tanto más seguros? Pues serían solo un poco más seguros los autos más grandes. Realmente todos pues nos dieron valores muy similares y con rangos esperados muy similares para las tres poblaciones. Vamos a continuar con el siguiente tema en la siguiente mitad del video. Gracias.